Vamos a presentar un nuevo operador de acceso, algo más versátil que el operador corchetes y que constituye realmente una especialización de ese operador. Por lo tanto, podríamos sustituir el operador corchetes por este nuevo operador, el operador paréntesis. Sin embargo, ah, podría sin ningún problema utilizarse el operador corchete para estructuras de datos a los que se accede a los elementos con un solo índice y ampliarse o utilizarse un nuevo operador, que es con el que vamos a trabajar ahora, el operador paréntesis, para estructuras de datos en los que el acceso se realiza utilizando más de un índice. Por ejemplo, en una matriz, el acceso a los elementos se podría efectuar con los dobles corchetes gracias a las dos representaciones que hemos propuesto para la clase matriz 2D. Recuerde que trabajábamos con dos tipos de representaciones, a los que llamábamos tipo 1 y tipo 2. Ambas compartían la misma declaración de los datos de la clase. En particular teníamos un puntero a punteros a datos de tipo base matriz 2D para acceder a los datos que se alojaban en el heap y dos campos privados, filas y columnas, para indicar la dimensión de la matriz. En el caso del tipo 1 teníamos una representación de este tipo, llamábamos a esta representación basadas en filas independientes, cada fila se guarda separada a los demás, de forma que observe cómo el doble corchete nos permite acceder a los elementos de la matriz. Cuando escribimos datos 1, 2, a través del puntero datos, llegamos a este array de punteros y a través del puntero que se encuentra en la casilla número 1, accedemos a esta zona de memoria y podemos acceder a la casilla número 2 para llegar al dato que nos interesa. Con la segunda representación, donde los datos se encuentran todos en una única super gran fila, una fila detrás de otra, pero en posiciones consecutivas, donde solamente teníamos que preocuparnos de la asignación correcta de los punteros del vector de punteros. Para acceder a una casilla cualquiera, como esta, datos de 1, 0, mediante el puntero datos accedemos de nuevo al vector de punteros y en la casilla número 1 accedemos a los datos de la fila número 1, en particular la casilla 0 sería el primero de ellos. Entonces, observe cómo estamos utilizando ese doble ese doble corchetes para acceder a los elementos de la matriz. Pero, importantísimo tenerlo en cuenta, vital, el acceso a los datos con ese doble corchete solo es posible dentro de los métodos de la clase. No podemos utilizarlo de manera pública. Necesitamos un mecanismo de acceso a los datos de la clase que no puede ser utilizando ese doble corchetes, porque eso solo es posible dentro de los métodos de la clase, básicamente porque cuando usamos el doble corchete lo tenemos que hacer sobre o a partir de este puntero datos, que es un puntero privado después de todo. Por lo tanto, este acceso solo es posible dentro de los métodos de la clase. Bien, queremos un operador de acceso que sea independiente de la representación en memoria de los datos, lo vimos con el operador corchete, y evidentemente que sea público para poder tener una forma de acceso fuera de la clase. Utilizaremos entonces el operador paréntesis. Se implementará con un método público y lo que es más interesante, lo que es interesante en este contexto es que se puede personalizar el número y el tipo de los argumentos que acepta. Por lo tanto, podemos utilizarlo para una matriz sin ningún problema, con dos argumentos, para referirnos a la fila y columna, pero también podría ser una matriz tridimensional, fila, columna y altura, o cualquier otra estructura de datos que requiera más de una posición. También se puede personalizar el tipo de vuelto, y eso evidentemente es interesante para poder hacer matrices lo más general posible. Por ejemplo, en nuestro caso, si la matriz fuera una matriz de datos de tipo entero, el operador paréntesis necesitaría dos argumentos. Uno que me diga cuál es la fila a la que quiero acceder y otro que me diga cuál es la columna a la que quiero acceder. Por lo tanto, puede verlo en este sentido que el operador que estoy sobrecargando
no lo digo, pero ya se entiende que el operador se haría mediante, la sobrecarga se haría con la función operator paréntesis, evidentemente. En este caso estoy especificando dos argumentos en ese operador. Y el tipo devuelto sería un tipo entero, porque los datos de la matriz serían enteros. Pero, como quiero acceder a los datos para poder leer y escribir, ese método devolvería una referencia a un dato entero. Concretamente, si retomamos el ejemplo de la matriz 2D, tal como la tenemos implementada, la función que nos servía o el método que nos servía para acceder a cada casilla la sustituiríamos por la sobrecarga del operator paréntesis, como vemos aquí. Proporcionamos dos versiones, una versión no const y una versión const. Eso ya debe constituir una obligación para cada sobrecarga que hagamos. Observe que en cualquier caso devolvemos una referencia a un dato de tipo base matriz 2D, que es el tipo de los datos que hay en la matriz. Puede pensar, por ejemplo, que es un doble, pues sería una referencia a un doble, y observe cómo el acceso se hace con dos argumentos. En este caso serían dos enteros que me permiten acceder a la fila y la columna en la que estoy interesado. Siguiendo con el procedimiento que recomendábamos con el operador corchete, presentamos una función privada que nos devolvería, de nuevo, una referencia a un dato tipo base matriz 2D, a la que se accede o a la que le proporcionamos una fila y una columna, y es un método constante. En este caso, esa función, ese método le llamamos valor casilla. Bueno, en este caso, por un error en la escritura, le hemos llamado casilla, pero bueno, entienda que debe poner casilla. Bueno, recuerde esos dos elementos fundamentales que introducimos con este nuevo método. Primero, que es privado, con lo cual no es posible utilizarlo fuera de la clase. La clase, cuando accedemos o queremos acceder a un dato de la matriz, solamente lo podremos hacer con los métodos públicos que ofrecemos, que serían el operador paréntesis, tanto no constante como constante. Ese método privado simplemente será de utilidad para los dos métodos que comenté anteriormente. Por lo tanto, es un método privado y además es un método const. De esa manera, la implementación del operador paréntesis sigue las mismas pautas que el operador corchete. El operador paréntesis, tanto en su versión no const como en su versión const, llaman a la función privada valor casilla. Por lo tanto, esa función privada, como puede ver, accede a la representación. Esta sí que es la función que accede a los datos, y en este caso, aquí lo tenemos, utilizando el doble corchete, accede a la casilla que nos interesa y devuelve una referencia a ese elemento. Recuerde que después de todo queremos que sirva como el evalúe o el revalúe. Bien, pues si la función que está ejecutándose el método es el método noConst, ese método llama al método privado, que es un método const. Por lo tanto, un método noConst puede llamar perfectamente a un método const. El método privado devuelve la referencia a la casilla que nos interesa, que a su vez es devuelta por esta función. Con lo cual, problema resuelto. Y si lo hacemos a través del método const, de la sobrecarga const, volvemos a llamar o llamamos exactamente al mismo método privado, que es un método const. Por lo tanto, el método const ya solo puede llamar a un método const, problema resuelto. Así que puede ver cómo el procedimiento o la metodología que propusimos para el operador corchete se puede repetir sin ningún problema para este nuevo operador. Y lo hacemos ya independiente también de la representación. De forma que si cambiáramos
el tipo o la manera en la que guardamos los datos de la matriz en memoria, lo único que tendríamos que hacer es cambiar el método valor casilla. Entonces, esta instrucción podría convertirse en un conjunto de instrucciones más complejas. El caso es que devolvieran una referencia a un elemento de esa estructura y posteriormente el operador paréntesis simplemente llamaría a esa función privada. Bien, como a modo de ejemplo, modificamos o cambiamos el programa de demostración de cómo se usa una matriz 2D y lo simplificamos de una manera muy sencilla. Bien, estamos creando una matriz cuadrada de tamaño 5×5, como vemos en este constructor, y la ecualizamos de forma que, como el valor por defecto se supone que va a ser 0, se creará una matriz 5×5 con el valor 0. A continuación, con este ciclo for, lo que estamos haciendo es escribir en la diagonal de esa matriz. Observe cómo estamos haciendo un acceso para escritura. El método, el operator paréntesis actúa como el evalúe, de forma que en la casilla FF, donde F va desde 0 hasta nunfilas -1, o sea, estamos accediendo a los elementos de la diagonal principal y en cada casilla de esa diagonal estamos escribiendo un 1. El efecto de esta ejecución, aquí la tenemos. Observe cómo en la diagonal principal de la matriz 5×5 hemos escrito unos, mientras todos los demás valores están a 0. A continuación, probamos el acceso de lectura a los elementos de la matriz. Y lo hacemos de dos formas. Primero, queremos calcular la suma de los elementos de la matriz y luego queremos saber cuántos valores de la matriz son distintos de 0. Bien, para eso utilizamos un acumulador, la variable suma total, de tipo base matriz 2D, en este caso es un doble, y un contador. Utilizamos un doble ciclo for, un ciclo anidado, para recorrer en primer lugar las filas y para cada fila todos los elementos o todas sus columnas. Bien, el acumulador es simple, suma total es igual a lo que valía antes más, y aquí tenemos el acceso de lectura, el contenido de la casilla FC, y si el contenido de esa casilla es distinto de 0, actualizamos el contador. Definitiva, bueno, y luego pintamos, mostramos, enviamos a cout ambos valores calculados, el acumulador y el contador. Observe cómo el recorrido que se hace es por filas, se recorre la primera fila, luego la segunda y así sucesivamente. De forma que el resultado es el esperado. La suma de los valores de la matriz es 5, porque lo que hacemos es sumar realmente los de la diagonal. Los demás, bueno, también se suman, pero sumamos 0, por lo tanto 5 veces 1. Y el número de valores no nulos sería 5, que son exactamente los que tenemos en la diagonal. Por lo tanto, hemos visto cómo podemos acceder para leer y para escribir a los elementos de una matriz utilizando un nuevo operador, el operador paréntesis, y observe cómo la forma de acceso es bastante natural y no nos sorprende. Quizá la anterior manera de acceder a los elementos de la matriz utilizando un método con nombre resultaba un poquito menos natural que este. Por lo tanto, animamos a que en el caso de estructuras de 2 o 3 dimensiones o más, siempre que sea posible, se utilice una sobrecarga del operador paréntesis.